¿Qué tal? Buenas noches. La lava del volcán ha destruido ya 1.196 edificaciones según el catastro, ha arrasado la laguna y ha obligado a evacuar a unos 500 vecinos de otros 5 barrios. Y lo peor de todo es que esta pesadilla está aún lejos de terminar. Nadie esperaba que este volcán alcanzara semejantes cotas de destrucción. Un mes después de su entrada en erupción, vamos a hacer balance de los cuantiosos daños materiales y emocionales que está dejando en La Palma. Además, también vamos a abordar otro problema que preocupa a miles de canarios que están pendientes de una intervención quirúrgica, de que les atienda un especialista sanitario o de una prueba diagnóstica. Hablamos de las listas de espera. Esta noche, en un reportaje que hemos titulado Esperar y esperar, pondremos rostro a esas personas que aguardan por una atención sanitaria o por entrar al quirófano. Y todo esto sin perder, lógicamente, de vista lo que ocurre en La Palma, porque hemos preparado un impactante vídeo en el que vamos a poder repasar los momentos más duros de este mes de erupción. Para hablar de la actualidad del volcán, nos van a acompañar, lógicamente, como siempre, algunos de los mejores expertos de Canarias. Con quienes trataremos, además, otros aspectos interesantes de la vulcanología. ¿Sabían ustedes que la mayoría de las erupciones en el planeta se producen en el mar? ¿Qué probabilidades hay de que el próximo volcán canario surja en el fondo del océano? Lo vamos a descubrir enseguida con el vulcanólogo Jaime Coello. Arrancamos. Como estamos viendo desde hace un mes, un volcán es un fenómeno natural que puede producir una gran devastación, pero los volcanes terrestres no son los más comunes. Se estima que existen unos 1.500 volcanes activos en nuestro planeta y que la mayoría se encuentran en el fondo de los océanos. De hecho, el 80% de las erupciones se producen precisamente en el mar. Jaime Coello, portavoz de la Fundación Telésforo Bravo, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Jaime. ¿Podemos hablar un poco del fondo marino en Canarias? ¿Qué sabemos de nuestro fondo marino? Pues sabemos que en el fondo marino hay muchísimos volcanes, al igual que los hay en la superficie de las islas, pues también tenemos muchísimos volcanes. Algunos de ellos son más obvios, como el que surgió en la erupción del Hierro en el 2011, y otros pues se han ido conociendo a lo largo de muchas investigaciones de barcos oceanográficos. Sabemos que hay unos volcanes submarinos llamados Las Abuelas, que están al suroeste del Hierro. Luego sabemos que hay unos volcanes submarinos llamados Las Madres, que estarían al norte de Lanzarote, algunos de los cuales se cree que pudo estar emergido, como el Banco de la Concepción. Y también tenemos pues Las Hijas, que son también unos volcanes, aunque hay quien dice que han pasado de ser hijas a abuelas porque ha cambiado la datación, que están también al sur del Hierro. Entonces, realmente hay muchísimos volcanes alrededor de las islas y en general en el planeta Tierra hay en torno a 1 millón de volcanes submarinos, de los cuales solo unos pocos son capaces de emerger y formar islas, como son las Islas Canarias, ¿no? Desde el siglo XV se han documentado una veintena de erupciones en las islas de Lanzarote, Tenerife, La Palma y El Hierro. De ellas, la única que se produjo en el mar fue precisamente la del volcán Tagoro. Jaime, ¿sospechan ustedes que pueda haber en estos 500 años algunas erupciones submarinas que no se hayan registrado? Sería lo normal, si tenemos en cuenta que el 80% de las erupciones son submarinas, pues lo lógico es que en esos 500 años, al igual que se han producido ese número de erupciones terrestres o subaéreas, pues también se hayan producido volcanes submarinos. Lo que sucede es que estamos hablando de periodos donde no ha habido tanta gente sobre la superficie de Canarias. Ahora mismo hay 2 millones de personas viviendo aquí y tampoco, por supuesto, están los medios tecnológicos que tenemos ahora, ¿no? Vamos a ver ahora, Jaime, quiero que veas esta imagen que va a estar en pantalla, que muestra cómo entre Gran Canaria y Tenerife hay una actividad sísmica bastante importante. ¿Qué sabemos del temido volcán de en medio? Bueno, es un volcán que se ha estudiado bastante. Ese volcán de en medio, llamado por un geólogo, vulcanólogo alemán, Schmink, que lo llama el hijo de Tenerife, porque realmente está un poco más cerca de Tenerife que de Gran Canaria, que no se enfade nadie, pero vamos a seguirlo llamando volcán de en medio. Y ese volcán sabemos que tiene una base muy considerable, tiene 3 kilómetros de base, y se prolonga desde los 2.100 metros de profundidad hasta los 1.130 metros,
tiene una altura de unos 470 metros, es un edificio importante y desde luego ahí se produce sismicidad por esa actividad volcánica, pero no hay que olvidar también que hay un sistema de fallas en ese canal Anaga-Gaete, que así se llama, ese canal que hay entre Tenerife y Gran Canaria, y ahí también pues esas fallas de vez en cuando tienen asentamientos y generan sismicidad. Por lo tanto, estamos hablando de combinación de terremotos de origen volcánico y tectónico en este caso, ¿no? Tenemos claro, Jaime, que las estaciones sísmicas son fundamentales para hacer seguimiento de nuestra actividad volcánica, pero la mayoría están en la superficie terrestre. ¿Qué beneficios tendría contar con más estaciones en el fondo marino? Pues poder caracterizar básicamente las estructuras que generan esa sismicidad. Todo lo que sea añadir información sobre lo que ya hay en esas redes terrestres, pues bienvenido sea. Sabemos que en el 2020 un equipo de la Universidad de Barcelona y de la Universidad de Alcalá quería utilizar pues, la óptica de las redes de telecomunicaciones entre las islas para medir esos sismos y desde luego también sería conveniente en la medida de lo posible montar estaciones sísmicas submarinas para poder saber exactamente lo que hay ahí. Cuanta más información tenemos, pues más podemos saber a qué riesgos nos enfrentamos y caracterizar mejor pues, esa actividad sísmica, ¿no? Jaime Coello, como siempre, muchísimas gracias por aclararnos estas dudas. Te invito a que regreses a la mesa para comenzar con el programa. Gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Pues sí, voy a pedirle a Jaime Coello que se incorpore a nuestra mesa. Jaime Coello de la Fundación Teleforo Bravo. Recibimos también, les presento al resto de miembros de la mesa que nos acompañan esta noche. Está David Calvo, que es portavoz de Involcán. David, buenas noches, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Está también con nosotros Gustavo Pestana, que es geógrafo. Buenas noches, Gustavo, gracias por acompañarnos. Y está Víctor Martín, que también es geógrafo de la Universidad de La Laguna, trabaja en la Universidad de La Laguna. Gracias a los cuatro por acompañarnos hoy. La primera pregunta, es clara. El buque hidrográfico Malaspina de la Armada ha llegado a La Palma para ayudar en el despliegue en la costa de Poniente de dos sismómetros de fondo marino de banda ancha. Los datos que se obtengan van a complementar los que se recogen en las estaciones sísmicas que están desplegadas en tierra por el Instituto de Ciencias del Mar del Centro Superior de Investigaciones Científicas. David, ¿son tan importantes esos datos que pueden recoger los sismómetros o esas estaciones submarinas? Ayudan mucho, claro, porque muchas veces en territorios pequeños conseguir una buena geometría de la red es complicado. Entonces estas estaciones dan un buen uso, obtienen datos muy importantes también sobre la estructura del fondo marino, de cómo se despliegan las ondas sísmicas. Se suelen desplegar entre 1.000 y 5.000 metros de profundidad. Y el hándicap que tienen para muchas instituciones es el coste, que es un coste muy elevado, pero bueno, bienvenidas sean, por supuesto, porque nos ayudarán a comprender un poco mejor esa velocidad de las ondas sísmicas y conocer un poco mejor la estructura interna de la isla. ¿Cuánto puede costar un aparato de ese tipo? Bueno, solo el aparato unos 150.000 euros probablemente, y luego el mantenimiento, obviamente, todo lo que sea bajo el mar, mantenerlo es muy caro, evidentemente, sí. Víctor, estamos viviendo una erupción estromboliana, pero de las fuertes, han llegado a decir algunos de los especialistas. La explosividad es mayor que la media y con una cantidad considerable de material que se ha ido expulsando. ¿Es así? ¿Con qué otro tipo de erupción de tipo estromboliano podríamos comparar el volcán de Cumbre Vieja? Hombre, desde mi punto de vista, yo creo que comparada con otras erupciones, la isla de La Palma, ya lo estamos comentando con anterioridad, es de las erupciones que están teniendo una dinámica mucho más fuerte en comparación con otras históricas que tenemos referencia, ¿no? Entonces eso da pie a que la magnitud de la erupción en estos momentos, que no se ve el final tampoco todavía, pues pueda llevarnos a tener una erupción de bastante calado, tanto en la emisión de coladas como en los gases y la ceniza que están emitiendo a la atmósfera, ¿no? Compararla con otras pues resulta difícil, ¿no? Entre otras cosas porque no ha terminado y no sabemos exactamente cuánto va a ser el volumen final, ¿no? Pero sí que es, en comparación con la isla de La Palma en sí, está siendo ya una de las más importantes, ¿no? Sí. Está ocupando ahora mismo ya prácticamente el 1% de la isla, las coladas. Y si consideramos que también se ha evacuado ya prácticamente al 10% de la población insular, empieza a ser algo importante. Es decir, no estiman falla que evacuó todo Lanzarote, pero empieza dentro del registro de las erupciones históricas de Canarias a ser algo realmente importante. David, Involcán ha dicho que la colada que arrasó la estación de servicios, la gasolinera de La Laguna, la gasolinera DISA que había allí, podría estar frenando su avance, el avance de esa colada hacia el interior del pueblo y que empezara a discurrir hacia la costa. ¿Eso es así ahora mismo?
Bueno, parece que la colada se ha detenido, se ha parado bastante, pero la experiencia de esta erupción nos indica que esas paradas tampoco suelen ser duraderas y no suelen ser un buen indicativo. Estamos viendo que en muchas zonas la colada se comporta casi como un bizcocho. Aprovecha las vaguadas para inflarse, ir cogiendo altura y nuevamente con su propio peso e inercia comenzar a caminar. Lo estabas diciendo ahora mismo, en la gasolinera, en esa estación de servicio, la colada estuvo prácticamente parada durante varias horas y de repente comenzó a caminar como una cascada completa de lava hasta que arrasó y llegó al centro social y a la escalinata de la iglesia, con lo cual parece que la tendencia es a unirse justo en la base de la montaña de la laguna y a partir de ahí veremos qué camino toma y sobre todo si sigue siendo alimentada desde arriba por la fisura eruptiva. Jaime. Sí, El ejemplo que ha puesto David es muy clarificador. Como un bizcocho, se infla y por su propio peso, que al final, por su propia inercia, acaba caminando. Puede ser lo que ocurriera en la iglesia de Todoque, ¿no? Sí, en la iglesia de Todoque estuvo varios días detenido. Parecía que esa iba a ser la imagen de la erupción, ¿no? Casi a los pies de la iglesia, y una tarde empezó a llegar una masa desde arriba, la lava con su propio peso y su propia inercia y el efecto de la gravedad empezó a caminar y en 10 minutos se llevó la iglesia y se lo llevó todo. ¿Y puede ser eso lo que está ocurriendo con la otra colada que se ha parado a escasos 60, 70 metros de la costa? Es probable. De hecho, si pudiésemos tener un timelapse de algunas zonas de las coladas, veríamos que realmente sí se inflan, porque esos tubos volcánicos no solo distribuyen y canalizan la lava hacia un punto determinado, sino que también pueden ir rellenando pequeños huecos en el interior, levantar, ir cogiendo peso, y una vez que coge peso y tiene ya capacidad suficiente de fluir, comenzar nuevamente. Hemos visto coladas que se paran y rearrancan con una violencia realmente importante. Le pregunto a toda la mesa, la actividad sísmica ha subido ligeramente, Jaime, en los últimos días. En la última noche se registraron hasta 50 terremotos registrados por el IGN. ¿Entra dentro de la normalidad este aumento de la sismicidad? La directora del IGN, María José Blanco, ha dicho incluso hoy que esos movimientos sísmicos podrían llegar a los 6 grados de magnitud. Podrían llegar, evidentemente no es deseable porque a toda la panoplia de fenómenos que estamos viendo, sobre todo de ruidos y demás, es una de las cosas que más está afectando a la población, esos terremotos en cualquier momento del día o de la noche, y desde luego entra dentro de cómo se está comportando esta erupción, ¿no? Tiene un cierto grado de incertidumbre, lo comentaba David ahora con el tema de las coladas. Cuando parece que hay una cierta certeza sobre algo, pues hay una sorpresa, las coladas avanzan cuando parecen detenidas, hay coladas que se montan o se colocan encima de las anteriores, las sobrepasan y provocan más daño, y con la sismicidad está pasando igual, ¿no? Cuando parece que se ha alcanzado... Un terremoto de 6 asusta, ¿eh? Un terremoto de 6... ¿Qué lleva aparejado un terremoto de magnitud 6? Entiendo que dependerá bastante de la profundidad a la que se produzca el movimiento sísmico, pero ¿qué lleva aparejado un terremoto de grado 6? En este caso estamos hablando de una escala que habla de la liberación de la energía, ¿no? Y estamos hablando de que ya se está liberando una energía bastante importante. Hay otras escalas que tienen que ver con el daño, que como podrían ser Mercalli, etcétera, pero en este caso estamos hablando de liberación de energía. Un terremoto de 6 es un terremoto potente. Y habría que mirar, bueno, pues habría que empezar a valorar la cuestión de las estructuras, ¿no? De las edificaciones. Habría que ver cómo podría llegar a afectar pues, determinados terremotos continuados de 6 o varios terremotos de 6 a esas estructuras, a esas edificaciones. Ya es para estar preocupados. Como digo, nos ha dado indicios o de repente se nos ha puesto un 4,9 hace 2 noches. Y parece que cada vez se eleva un poquito más. Yo sinceramente espero y deseo que no llegue a esos 6 porque me parecería una sismicidad muy elevada, ¿no? El otro día, el martes por la noche, Víctor, teníamos un terremoto de magnitud 4,8 que en el norte de la isla llegó a alcanzar una intensidad de 5, en otros puntos, en Mazo, por ejemplo, donde se produjo el epicentro, la intensidad fue de 3. ¿Por qué se da esa diferencia de magnitudes? Le pregunto a los tres, dentro de la misma isla. ¿Podría tener relación con la antigüedad y con la firmeza del suelo en la parte norte? Bueno, yo creo que es un buen punto para ponernos un poco didácticos. La intensidad es una medida subjetiva, o sea, es una medida subjetiva de la percepción del individuo de un terremoto. El que se produzca una intensidad 5 en Mazo y una intensidad 3 en los llanos, primero tiene que ver con el foco del terremoto, dónde está, con su magnitud y después la percepción que la gente tiene de ese terremoto. Pongo un ejemplo. Imaginémonos que en mitad del Pacífico hay un terremoto de magnitud 8,5. Es un terremoto devastador, pero no hay nadie en miles de kilómetros a la redonda. Su intensidad es 0.
Sin embargo, un terremoto de 4,8 debajo de Mazo tiene una intensidad 5. Es decir, la intensidad es una medida muy subjetiva porque al final responde a la percepción que tú puedes tener, la sugestión que tienes con respecto al fenómeno, y puede que tú estés en un coche en ese momento, el coche no va en movimiento, no sientes el terremoto, y una persona que está en el pueblo de al lado sí lo siente. Es decir, la escala de intensidad es un buen indicador de los daños estructurales que puede generar un terremoto o de los, digamos, fenómenos de percepción que pueden generar en la población. No es una medida de la liberación de la energía, ni es una medida que científicamente nos indique que el sistema está más sobrecargado o menos sobrecargado. Eso es importante diferenciarlo porque muchas veces nos confundimos con magnitud 5, intensidad 7, es complejo, pero la intensidad es una medida subjetiva de la sensación que uno tiene del terremoto. Por eso, a medida que te alejas del foco, sientes menos el temblor. De ahí que muchas veces, si el terremoto tiene el epicentro en Mazo, la gente de Mazo lo sienta más que la gente de los llanos. Son las 22:38 de la noche. Vamos a tener señal en directo de cómo está el volcán en este 33º día de erupción consecutiva, desde que se iniciara esa erupción el pasado 19 de septiembre. Vamos a ver la imagen en directo que nos ofrecen las cámaras de Televisión Canaria de ese volcán. Ahí lo tienen. Y sí me gustaría, con los especialistas que tengo en la mesa, tanto con David Blanco como con Gustavo Pestana y con Víctor, Jaime, que vayamos comentando esas imágenes que estamos viendo sobre el volcán. Parece por las noches que por las noches el volcán tiene una actividad mayor que durante el día. Eso puede ser una percepción de que siendo de noche se realza mucho más el color naranja de la lava y de esos elementos que salen a la atmósfera. Y que no hay ruido ambiente. Es decir, tú estás en los mismos llanos, de día y de noche lo escuchas diferente porque hay coches, hay actividad de la vida, y por la noche los que puedan dormir están durmiendo y se escucha más. Muchas veces ocurre eso. Pero ahora, recordando antes lo de los terremotos, el volcán de San Juan tuvo un terremoto bastante intenso en escala Mercalli, que es con lo que había en aquella época, de 6, 7. Así que no es tan infrecuente ese tipo de terremotos en los fenómenos vulcanológicos históricos en las islas. Es decir, un terremoto un poco potente que llega a tirar algún pajero antes, alguna pequeña... Víctor Martín, ¿te llama la atención cómo ha ido cambiando? Y imagino que has estado pegado a la televisión viendo cómo ha ido cambiando la morfología, desde que se inició la erupción en la ladera de Cumbre Vieja, que era una ladera, aparentemente plana, ¿no? Y se han ido formando primero un cono con una gran verticalidad. Después esa acumulación de sedimentos ha ido provocando distintas formas del cono, hasta que hemos visto, ayer veíamos, esta mañana a primera hora veíamos un cono con 4 bocas bien diferenciadas, ahora estamos viendo 2. ¿Te llama la atención, Víctor? Lo que comentamos al principio, es decir, ya la magnitud, el volumen del cono, ya nos está hablando de que la erupción está siendo bastante importante, no es una erupción cualquiera. El hecho de que se haya ido incluso modificando a lo largo del tiempo, que haya perdido incluso volumen y lo haya vuelto a ganar otra vez, es decir, que no tenemos el cono tal como empezó la erupción el primer día, sino que ha perdido también volumen y ahora tiene un gran volumen, nos está indicando eso, ¿no? Que hay una erupción bastante importante, ¿no? Llama la atención, claro, llama la atención. Yo creo que esa potencialidad de la erupción, con aquel pequeño descanso que hubo hace una semana, llama la atención de que es un volcán que, digamos, internamente la cámara magmática tiene que ser potente. Nos hablamos antes de los terremotos. Una cosa interesante, por lo menos hasta ahora, es que los terremotos están a cierta profundidad, es decir, que es importante también recalcar eso porque los propios vulcanólogos nos advirtieron un poco de dónde podía surgir la erupción cuando estos se fueron trasladándose a la superficie, y eso es un indicativo de una localización que se hizo no exacta, pero bastante aproximada de dónde podía salir, ¿no? Estos terremotos son importantes en intensidad, pero también la profundidad nos está indicando que no es una situación de posibles nuevas erupciones o que se abran otra boca en otro lugar, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Puede ser una alimentación de la cámara magmática interna o puede ser también que hay algún desprendimiento por vaciado de la cámara magmática, pero están a bastantes kilómetros de profundidad, ¿no? Jaime Coello, por lo que hemos visto, ¿podemos adivinar la forma que tendrá finalmente este volcán o se puede parar en cualquier momento? ¿Se puede saber cómo? Es muy difícil. Todos los que hemos estado cerca vemos que cambia con una rapidez muy grande. Ha tenido forma de herradura creo que 2 o 3 veces porque se ha abierto, se ha desprendido o ha colapsado el cono en varias ocasiones. En ocasiones tiene más bocas, en ocasiones algunas de las bocas, la que emite lava y una que emite piroclastos están más cerca. Es decir, la fisonomía del cono está cambiando permanentemente.
Hablábamos antes de que parece que alcanza una altura, leía por ahí, de casi 200 metros, pero la fisonomía cambia por horas. 200 metros estamos hablando... desde la base, desde la base. Desde abajo, ¿no? Desde esa pendiente pronunciada. ¿Tiene David Calvo ese dato? Había leído algo similar, sí, lo que pasa es que todos los días decrece, sí, pero bueno, ya es un buen monstruo, sí. Sí, ha cambiado completamente lo que es la cabeza de vaca. Es decir, la cabeza de vaca era una ladera tendida, abierta, y ahora es un cono. Es decir, Hay una imagen que nos ha llamado a todos muchísimo la atención, y son esos grandes bloques, enormes bloques de lava que de repente aparecen en mitad de esa canalización, de esa lava que desciende de esa colada, van como flotando, en ocasiones desaparecen incluso. ¿Qué son esos bloques? ¿Cómo se forman? Bueno, estamos viendo los bloques erráticos. Muchas veces son partes del propio conducto eruptivo. Estamos viendo, ahí tienen la imagen que Ángela Vigil, nuestra realizadora, fíjense, ¿de dónde sale ese pedazo de roca? Sale del interior, es la capacidad que tiene el volcán de emitir estos grandes bloques. Muchas veces son las paredes también de los propios canales por los que discurre la lava que los arranca y los incorpora, y otras veces son partes del cono que se van desprendiendo y se incorporan también a ese flujo. Es espectacular, que grabaron los compañeros del IGME, y muestra un poco también esa realidad que no estábamos tan acostumbrados, ¿no? Siempre pensamos en las coladas de lava y de repente nos encontramos bloques que en este caso son prácticamente como una guagua, y algunos de ellos, como han comentado los colegas del IGME, como casas de 3 plantas. Es que ahí se va diluyendo, fíjense cómo se va hundiendo, como aparece el bloque con una... ¿Cuánto puede pesar un bloque de...? Decenas de toneladas, seguramente, decenas de toneladas. Gustavo, cuando ves esas imágenes, ¿qué piensas? ahora mismo me estaba recordando... Somos absolutamente... No podemos hacer nada. En la colada del Chinllero, cuando el mismo sendero, hay un bloque enorme arrastrado del cono, y entonces lo que estamos viendo es curiosamente lo que puede haber ocurrido hace 200, 300 años en otros. Estamos viendo en directo y es impresionante. Hay una gran duda ahora mismo, y es qué va a pasar con esa colada que ha llegado hasta la montaña de la laguna. Si la va a bordear por el norte, cosa que no estaría nada bien, sería bastante complicado, sería un escenario bastante delicado. ¿Qué puede pasar? Sería el peor escenario, desde luego, que la bordee por el norte. Ahora mismo se está yendo justo a la base, en el medio, entre norte y sur, que no está tomando un camino definido. Es cierto que lo que estábamos hablando ahora, por ese cambio en las configuraciones del cono, parece que toda la lava que está saliendo tiende a tomar siempre un camino hacia el norte. Esperemos que la colada se una a la que quería ir al mar por el sur de la montaña de la laguna y continúe por ese camino incorporándose sobre ella. Si se va al norte son malas noticias, desde luego. ¿Y cuál es la mayor posibilidad? La última fotografía que vi de hoy estaba como cogiendo camino al sur, ¿no? Parecía que quería incorporarse a la del sur, y eso sería fabuloso porque evitas parte del barrio de la laguna y sobre todo los barrios de Las Martelas y San Borondón. Pero ha pegado tantos cambios que hacer un pronóstico, la verdad, puede ser aventurado y cuando no, casi temerario, ¿no? O sea, hay que esperar. Víctor. Sí, en relación con lo que estaba comentando, hay que tener en cuenta, para entender también el flujo de las coladas, la topografía anterior que había en la zona, ¿no? Entonces, claro, los dos volcanes de Todoque y La Laguna hicieron una especie de vega hacia el este de la isla, es decir, hacia el volcán. Entonces, claro, cuando las coladas llegan ahí, se paran y empiezan, lo que comentaba antes David, se represan y empiezan a crecer. Y claro, al crecer, puede aumentar, digamos, o sea, si tuvieran una salida libre al mar, correrían como el San Juan prácticamente hasta la Fajana, pero esa represa hace que después la lava, al desbordarse, pueda coger nuevos caminos, y esa es imposible de predecir en ese sentido, depende de la alimentación que tenga en un momento dado, ¿no? Pero la topografía previa ha influido bastante en que la expansión del frente de la colada, que normalmente si hubiera tenido un recorrido libre al mar hubiera sido totalmente diferente, y esas dos montañas, digamos, han hecho una especie de represa, valle interior, que muchas veces se han aprovechado históricamente en la agricultura nuestra, se han aprovechado como vegas bastante interesantes para el cultivo, ¿no? Les quiero preguntar a los cuatro. Hay varias personas que en las últimas horas, los últimos días, se han saltado las zonas de exclusión, y eso pone en riesgo tanto la vida de ellos mismos, de quienes se saltan la zona de exclusión, como la vida de los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque evidentemente están obligados a ir a rescatarlos en caso de una situación complicada. ¿Qué importancia tiene no saltarse esos perímetros? Es crítica, es decir, es crítica para el objetivo que tienen los equipos que están siguiendo la crisis, es decir, que es 0 muertos.
el cansancio, el relajo, mucha gente, la aventura, nos hace llevar a situaciones de cada vez más peligro, de cada vez más personas se saltan esto y podemos llegar a tener una desgracia, que es el objetivo básico que tiene ahora mismo la actuación, evitar desgracias humanas. El mayor éxito ahora mismo de toda esta erupción es que no se han producido, es terrible que se estén produciendo daños materiales de gente que ve sus vidas sepultadas bajo la lava, pero su vida material, su vida de recuerdo, su vida emocional, pero no su vida. Exactamente, y ese es un riesgo. Hay que tener en cuenta que toda la gente que está en la zona de exclusión de alguna manera está comunicada y sabe, por ejemplo, está recibiendo permanentemente avisos, por poner un ejemplo, de concentración de gases. Hay lugares, y David lo sabe, que a los científicos se les ha dicho en un momento dado, salimos, nos vamos, no podemos estar aquí. Pero si una de esas personas está ahí y no recibe esa información y no sabe nada, pues puede llegar a morir, como sucedió en el Teneguía, lamentablemente, con esas 2 víctimas mortales. Entonces, están jugando la vida ellos y, como se acaba de decir, están jugando con la vida de un operativo de emergencias que lleva 32 días ahí batiéndose el cobre y, como se está diciendo también, que está agotado. Entonces no hay que jugar con fuego, ¿no? Queda claro. Y con fuego muchísimo menos viendo cómo está la situación. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Vamos a volver en directo a La Palma con esas imágenes del volcán. Vamos a tratar de conectar también con nuestro compañero Gonzalo Bon. Y además, en los próximos minutos vamos a ocuparnos también de otro asunto que afecta a miles de canarios. Nos referimos a las listas de espera en la sanidad. No se vayan, que regresamos enseguida. Me tenían que mandar a hacer una resonancia y tardaban 1 año en darme la cita para dármela. Y en comparación con ese tiempo que te daban en la pública, ¿cuánto tardaron en darte cita cuando llamaste a la privada? Pues exactamente 3 días. Nosotros estamos trabajando en un plan que se llama Plan Aborda, que tiene algunas particularidades que creo que pueden ayudar a desatascar el tema. 11 menos 7 minutos de la noche, seguimos en directo en Fuera de Plano, en Televisión Canaria, y antes de entrar en más análisis nos vamos a ir en directo hasta la isla de La Palma, porque ahí se encuentra nuestro compañero Gonzalo Bon, que está con Carmen López, directora del Observatorio Geofísico del Instituto Geográfico Nacional. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, Miguel. Sí, yo me encuentro con la responsable del Instituto Geográfico Nacional, Carmen López. Buenas noches, Carmen. Buenas noches. Existe mucha expectación entre los vecinos del barrio de La Laguna debido a esas 2 coladas que han arrasado parte del casco urbano. En este momento esas 2 coladas parece que toman una nueva dirección. Sí, la colada ahora mismo que es más activa, que es la que baja, ¿no?, del cono donde está la actividad ahora mismo más efusiva, la parte más activa se está yendo ahora mismo hacia la base de Montaña Laguna, aunque ha frenado su avance y tenemos que ver en las próximas horas cómo evoluciona. Durante la pasada noche hemos tenido cerca de 50 terremotos. ¿Podríamos estar frente a un nuevo enjambre sísmico? ¿Podríamos volver a tener una sismicidad durante esta noche? Realmente la sismicidad no ha parado desde el día 11 de septiembre. Primero fueron unos sismos muy pequeños, a unas profundidades de 11-15 kilómetros, vimos una migración, la subida hacia más superficial, el inicio de la erupción. Desde entonces la sismicidad se sitúa en 2 rangos de profundidad, una intermedia entre los 10-15 kilómetros y una más profunda, una profundidad mayor de 20, entre 20 y 30 kilómetros, incluso 35 kilómetros. Y esa sismicidad nos viene acompañando diariamente. Lo que hemos registrado es un poquito de menos sismicidad profunda, pero sigue la sismicidad intermedia y se están produciendo en los últimos días, prácticamente en la última semana, sismos más importantes, estos sismos que son más sentidos por la población. El cono del volcán no para de surtirse de lava y alcanza aproximadamente unos 200 metros de altura. ¿Podríamos estar frente a un nuevo derrame, un nuevo colapso de esa lava? Pues lo que estamos, desde que se inició la erupción, diariamente lo que vemos son cambios importantes morfológicos asociados a esos cambios de la dinámica. Hay una actividad
simultánea explosiva. Hoy está más débil, como vemos ahí predomina, ¿no?, la actividad efusiva, que es la que está dando ahora mismo esa alimentación a las coladas de lava, pero realmente todos los días la morfología del cono cambia y hay una dinámica de construcción y destrucción casi constante. Entonces no sabemos, seguramente se volverán a repetir estos fenómenos de desborde, ¿no?, de la lava, y ahora mismo el mismo canal lábico tiene una forma escalonada y de vez en cuando forma pequeños derrames. Carmen, muchas gracias por atendernos. Gracias a ti. Pues esta es la situación en estos momentos, Miguel, y nosotros seguimos muy pendientes a cualquier información y a cualquier última hora que pueda surgir durante la noche. Muchas gracias, Gonzalo. Volveremos a La Palma, volveremos contigo en unos minutos. Ya saben que esta noche el programa gira en torno a dos temas, a esta erupción de Cumbre Vieja en la isla de La Palma, y también vamos a hablar de la sanidad. Así que le voy a pedir a los miembros de la mesa que se retiren un segundito y volvemos a vernos en unos minutos en cuanto hablemos de sanidad, para conocer la última hora y para analizar más datos de la erupción de La Palma. Muchas gracias a todos. Vamos a dejar por un momento, como digo, a La Palma, aunque siempre con un ojo puesto en ese volcán para pasar a ese asunto que nos preocupa y que afecta a un número importantísimo de canarios. En las islas la demora para ser, fíjense, asistido por la sanidad pública sigue siendo muy alto, aunque en los últimos meses, con actuaciones del Gobierno de Canarias para reducir las listas de espera, se aprecian, eso sí, ligeras mejoras. A día de hoy sigue habiendo personas, miles de personas que aguardan muchos meses para poder ser atendidos. Este es el reportaje que hemos preparado para esta noche con el título Esperar y esperar. Rosadelia, ustedes llevan esperando por la operación de tu hijo Ginés casi un año. ¿Cuál es su problema de salud y qué razones les han dado para no operarlo ya? Una de las veces que le estoy dando la toma del biberón, veo que al niño se le sale como la caderita de aquí, ¿no? Se lo comenté al traumatólogo. Lleva más de un año esperando a ver si me lo operan y nada, me he ido a atención al paciente y le hacen analíticas, le hacen radiografía, y allá cuando me pienso que me lo van a dejar ingresado, me viene el traumatólogo y me dice que no, que el niño no se deja ingresado porque hay muchos accidentes y no hay cama. A raíz de eso el niño me come poco, no puede correr, yo lo tengo que meter en la bañera para bañarlo, lo tengo que secar. Por último, Rosa, ¿qué le pedirían ustedes a las autoridades? Como yo les digo a ellos, si no me lo pueden operar aquí, mándenme para Las Palmas, que yo me voy con él. Pero no esperen a que el niño se me deteriore más. $27.499 canarios esperan poder cruzar estas puertas para someterse a una operación quirúrgica. En los últimos 6 meses, el número de personas que engrosan las listas ha crecido un 12%, aunque la demora ha descendido un 16%, una disminución que para muchos especialistas es solo un espejismo. Salvador, desde la asociación que usted preside, ¿cómo interpretan estos datos? No, el problema es que están entrando menos pacientes en lista de espera porque hubo un tiempo importante en que prácticamente se anularon consultas y porque no se derivaban pacientes de medicina primaria al especialista porque los médicos de medicina primaria estaban saturados atendiendo pacientes COVID. Se van a empezar a entrar pacientes en listas de espera y vamos a empezar otra vez a aumentar la lista de espera, con lo cual ahora mismo el valor de lo que nos den una información de la lista de espera no están mintiendo, pero no muestra la realidad. ¿Y por dónde vendrían las soluciones? ¿Por más inversión, por ejemplo? Más presupuesto, esa es la clave. Y más eficiente el sistema también. Los pacientes que requieren una cirugía urgente o oncológica, eso no tiene lista de espera, incluso el plan aborda lo que se plantea que sea menos de 30 días, pero eso hace que no puedas utilizar los quirófanos para también actuar sobre pacientes que llevan más tiempo esperando, y eso es lo que estamos intentando optimizar, tanto con recursos de mañana como recursos de tarde, incluso de fin de semana, ¿no? En algunos centros la demora supera la media de las islas. El Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife, lidera el ranking de hospitales con más lista de espera quirúrgica.
10.015 pacientes están pendientes de una operación por la que de media esperan 150 días, cerca de 5 meses. Alejandro Gordillo, delegado sindical de SATSE en el Hospital Universitario de Canarias, un hospital que lidera el ranking de pacientes en lista de espera. ¿Por qué ocurre esto? Desgraciadamente hay un déficit histórico desde su integración en el Servicio Canario de Salud de recursos humanos, hay un déficit de personal comparado con otros hospitales. Evidentemente, al tener menos personal, pues el volumen de intervenciones tiene que ser menos. Además tenemos pues un hospital que acaba de cumplir 50 años con un déficit de infraestructura y de recursos materiales. La población de la zona norte es una población más envejecida, por lo tanto que entra más en lista de espera. ¿Y qué se podría hacer para poder revertir esta situación, Alejandro? La solución pasa por aumentar las plantillas principalmente, una mejora de las infraestructuras del hospital, aumento de quirófanos, aumento de camas postquirúrgicas y aumento de camas de hospitalización. Hay que recordar que eso estuvo gestionado inicialmente por el Cabildo de Tenerife, que se integró en el Servicio Canario de Salud en un momento determinado y que ahora lo que toca es dar una vuelta de tuerca, cambiar un poco el paso e incrementar sus capacidades para que pueda atender a lo que realmente se necesita, ¿no? Al Hospital Universitario de Canarias le sigue el Hospital Nuestra Señora de Candelaria, también en Tenerife, con 129 días de espera. Y el tercero, con mayor demora, es el Hospital Insular de Gran Canaria. En este centro los pacientes aguardan de media 126 días. Nosotros estamos trabajando en un plan que se llama Plan Aborda, que ya pusimos en marcha sobre marzo-abril de este año, que tiene algunas particularidades que creo que pueden ayudar a desatascar el tema, como es el del distrito único, donde el paciente ya no es tanto de un hospital, sino un problema del Servicio Canario de Salud, y si no se puede intervenir en un hospital, por las razones que sean, se puede intervenir en otro. Se han contratado 2.160 profesionales para todos esos programas, algunos incluso con jornada de tarde, con lo cual lo que pretendemos es que el hospital esté funcionando y sus quirófanos estén funcionando mañana y tarde. Nos planteamos que a diciembre del año 22 las listas de espera se hayan reducido más de un 30%, que la demora media sea de menos de 90 días y que además no haya ningún paciente oncológico que espere más de 30 días para ser operado. Rosa, usted tiene consulta de oftalmología hoy. ¿Cuál ha sido la dolencia que tiene? La dolencia, pues no es la dolencia, es que me van a operar de la retina. Empezó que yo me fui a hacer las gafas al oculista y me dijo, no, usted tiene que ir a mirarse al doctor primero. Pues me mandaron al CAE y me miraron y me dijeron que tenía que operarme. Y entonces me mandaron aquí. Esto ha sido un ir y venir, no ha sido un día ni 2 días. Ir, volver, mirarme, volver a venir, y eso es imposible. Vivo en el puerto, venir aquí. Incluso me salió en el ojo un quiste seboso y también me mandaron a que me lo quitara. Pues tardaba 5 o 6 meses más. Y entonces yo tuve que ir, mirármelo y pagarlo para que me lo quitara. Y me costó bastante dinero, porque no podía esperar. Doctor Cordobés, ¿cómo viven en oftalmología la presión de las listas de espera con casos como el de Rosa, por ejemplo? La oftalmología que se hace ahora no tiene nada que ver con la que se hace 30 años, hace 30 años cuando yo empecé, porque el volumen de los casos ha aumentado de una manera tremenda y luego se ofrecen muchísimos más servicios a la gente, pero eso se ha multiplicado de forma exponencial. Todo lo que es administración pública son sistemas que son poco flexibles. Entonces nosotros antes la atención que le hacíamos a los pacientes era pequeña y los papeles que tiene el diferente personal, tanto médico como auxiliar, necesitaría actualizarse y no es fácil hacerlo. ¿Cómo asumen, cómo se toman los pacientes esa demora a la hora de tener una consulta con oftalmología? Normalmente los pacientes no se lo toman muy bien, porque si yo pido una consulta y me dicen que ya me avisarán o me dicen que me van a dar consulta para dentro de 6 meses, yo pienso que mi proceso puede tener efectos negativos sobre mí. Entonces lo que sí intenta hacer el sistema en la medida que puede es que los pacientes
que tienen una patología que requiere un tratamiento rápido, como un desprendimiento de retina, una degeneración macular, un glaucoma, patología de ese tipo, se intenta atender lo mejor posible. Aquellas patologías que si se retrasa su tratamiento, luego ya la solución de la vista es irreversible, nosotros intentamos citarlas lo antes posible. Más de 100.000 canarios esperan a ser atendidos por un médico especialista. Apenas un 1% menos que hace 6 meses. Falta de médicos es lo principal, pero un médico para formarse por el sistema MIR necesita 4 años. Y las plazas de MIR siguen siendo escasas en aquellas especialidades que ahora mismo hacen falta más. La única manera de reducir la lista de espera es un poco derivando hacia la concertada. Las listas de espera no son iguales en todas las especialidades. La que más pacientes acoge y donde la paciencia para ser atendido se extrema es en oftalmología, con unas 22.000 personas, seguida de traumatología con casi 14.000. Determinadas especialidades como puede ser oftalmología, dermatología y alguna otra más que concentran un número importante de consultas. Se han reforzado los profesionales, pero sobre todo se han reforzado las consultas, es decir, se han hecho más consultas de tarde, incluso también algunas se están programando para hacer los fines de semana para intentar hacer mucha actividad y que haya que hacerle pruebas a quien corresponde y que termine en un quirófano quien tiene que terminar, ¿no? Pero seguimos teniendo un déficit de especialistas en el Servicio Canario de Salud que podrían estar en torno a los 200 o así en el global del servicio. Según la Consejería de Sanidad, se necesitan más especialistas de medicina de familia, cuidados intensivos o radiología, entre otras especialidades, sobre todo en las islas no capitalinas. La falta de especialistas en las islas en general se debe sobre todo a el poco interés de la Consejería para ofrecerle contratos dignos a los 1.000 que se acaban aquí como mínimo y a poder hacer contratos atractivos para que incluso los que lo hagan fuera puedan venir aquí. Con respecto a las islas menores, todavía el problema es mayor porque los especialistas se suelen quedar cerca de los centros de mayor tecnología. Hola hermana, buenos días. Gracias. Hola Loli, tú eres de Fuerteventura y llevas 2 meses desplazada aquí en Gran Canaria con tu hija para la atención médica de ella. ¿Por qué han tenido que venir? Porque en el hospital de Fuerteventura no tienen la especialidad que mi hija requiere, que es la especialidad de psiquiatría. Sí, es verdad que tienen psiquiatría, pero para adultos, pero infanto-juvenil no lo tienen. El diagnóstico que me han dado es depresión por bullying. Ahí decidieron que nos iban a trasladar para el materno infantil. Esto ha supuesto un esfuerzo económico para ustedes de entrada. ¿No han recibido ningún tipo de ayuda? Ninguna. Desde el día que nos venimos para acá, o sea, el día que nos trasladaron, hasta el día de hoy, todos nos los hemos tenido que costear nosotros. En principio creíamos que al llevar tanto tiempo, pues la Seguridad Social nos podía adelantar por lo menos parte de lo que ya teníamos invertido, ¿no?, en la estancia aquí. ¿Y cuál es la sorpresa? Que mandamos los papeles y nos dicen que no. Eso no lo dan cuando le den el alta a la niña. Ahora cuando yo necesito que me reembolse parte de lo que ya tengo gastado, de lo que ya tengo invertido, para poder seguir afrontando lo que me espera. Hay una diferencia sanitaria entre las islas no capitalinas y las islas capitalinas. Falta recursos sanitarios, como pueden ser unidades de hemodinámica, unidades de oncología radioterápica en muchas islas, que son unidades especiales y que son importantes para la supervivencia del paciente. El paciente no puede verse mermada su salud porque no hayan recursos en su isla. La valoración por un especialista la decide antes el médico del centro de salud. La COVID-19 ha tensionado la atención primaria y ha provocado que las consultas telefónicas hayan crecido un 269%. José Miguel Rodríguez, gerente de atención primaria de Tenerife. ¿Cómo ha afectado la pandemia a la atención primaria y sobre todo a las consultas? Ha sido un trabajo complicado porque no ha sido fácil el hacer la actividad normal y ordinaria que tienen todos los centros de salud
a la vez que se atiende a una pandemia y ha supuesto en un tiempo récord adaptar ambas asistencias. ¿Cuánto tiempo de media se suele dedicar a una consulta telefónica? Las consultas han aumentado hasta los 10 minutos por paciente, que era una reivindicación a nivel nacional y lo hemos puesto. Eso ha ayudado a que en algunos casos hayan aumentado los tiempos de espera, sobre todo si era para consulta presencial. Carmen Flores, defensora del paciente, ¿han notado un aumento de las denuncias y las quejas debido a las consultas telefónicas? Bueno, nos llegan muchísimo. Hay un punto en que ya están siendo malas atenciones, errores de diagnóstico, porque un médico de atención primaria por teléfono no puede diagnosticar. Nosotros tenemos muchísimo temor a que haya una comodidad de hablar con el paciente por teléfono y esto quede así. ¿Tienen miedo los pacientes a denunciar públicamente los malos diagnósticos o las negligencias? El miedo principalmente es porque creen que va a haber represalias, es decir, confunden que la reclamación se hace contra la administración, no se hace contra el médico que les va a ver. Entonces esta es la situación. La situación es que están enfermos y lo que no quieren es tener más problemas que su enfermedad. Se ha abusado de las consultas telefónicas y ahora que más o menos estamos saliendo, es un momento de decir consultas telefónicas sí para determinadas cosas, pero los pacientes tienen que ser vistos también. No puede ocurrir que un médico que no conozca un paciente pues mande por teléfono según le cuenta al paciente, porque hay que explorarlo y hay que hacerle una serie de cosas. Hola Fátima. Hola Pablo. Tú tienes una lesión en el túnel carpiano de tu mano derecha. Una lesión que requiere de una prueba diagnóstica. ¿Qué prueba es? Una radiografía de la cual me tienen que determinar si me operan o no me operan. Ya me hicieron una anterior prueba que son con electrodos, me dicen que la tengo fastidiada la mano. Las pruebas las vio la traumatóloga porque ya me he visto en 2 ocasiones, pero a falta de esa radiografía pues no me ha podido hacer mucho más. ¿Y qué piensas cuando te ves en esta situación? Pues la verdad que es algo fastidiado porque es algo que me impide a la hora, por ejemplo, de trabajar, que estoy trabajando en la hostelería, pues me impide sobre todo el poder trabajar o hacer cursos relacionados con esto. El querer coger a mi hija no puedo cogerla porque la puedo tirar en cualquier momento. Fátima, ¿y tú en algún momento has pensado en ir por la privada para solventar esta lentitud de la sanidad pública? Ahora mismo la verdad que no, porque no me lo puedo permitir en cuanto a economía. Pero de tener sí lo haría, porque la verdad que me van a seguir haciendo esperar. En Canarias hay que esperar casi 6 meses para realizarse una endoscopia. Y en pruebas como la mamografía, la demora alcanza más de 2 meses. Fernando Fraile, ¿qué le parece que en Canarias se tarde tanto para hacer una prueba, por ejemplo, una mamografía? Bueno, pues nos parece tremendo, porque una persona no puede estar 3 meses esperando a ver si a través de una mamografía tiene o no tiene un cáncer de mama en este caso. Porque el sufrimiento, aparte del físico que pueda tener, la incertidumbre de que le puedan decir que tiene un cáncer y durante tanto tiempo afecta muchísimo psicológicamente a las pacientes. Fíjese que, por ejemplo, con una detección precoz del cáncer de mama, de lo que estamos hablando ahora, se curan hasta un 90% de las personas que lo tienen. Sin embargo, si se deja pasar tiempo, el cáncer puede llegar a convertirse en maligno, efectivamente terminar incluso con la vida de la paciente. Durante la pandemia, ¿a cuántos pacientes no se les ha diagnosticado, por ejemplo, su cáncer? Que hasta un 25% de gente que ha tenido un cáncer o que tiene un cáncer no se lo han descubierto aún. Es decir, hay un 25% de gente que aparecerá con un cáncer grave en cualquier momento o ya habrá aparecido. Sabes que tenemos un diagnóstico precoz de cáncer de mama de los primeros de España y de los más potentes de España. Hacemos una cantidad de pruebas y de screening a mucha gente y en principio yo creo que esa es una de las pruebas en que
Ahora a lo mejor con el COVID, lógicamente, ha habido un pequeño retroceso, pero que creo que estamos en primera línea nacional en cuanto al número y a la rapidez con que se hace la mamografía, asociado, como ya digo, a esas unidades que creamos hace mucho tiempo de diagnóstico precoz. La pandemia ha provocado un aumento de listas de espera en las pruebas diagnósticas. 28.755 personas aguardan su turno, 7.000 más que hace solo 6 meses. Tras las endoscopias, lideran la demora las resonancias y las ecografías simples. El tema de las listas de espera de pruebas diagnósticas va muy asociado a una cadena, ¿no? Es decir, cuanto más consultas hay, más pruebas hay, y eso es lo que está generando un cierto nivel de tensión en lo que es las esperas. ¿Por qué se piden muchas ecografías? ¿Por qué se piden muchas endoscopias? No siempre va asociado a la necesidad, muchas veces para descartar. Es verdad que los médicos y los especialistas priorizan, entonces puede haber gente que espere ese tiempo, pero porque ha sido valorado por un clínico y entiende que hay que hacerse antes a alguien, ¿no? En cualquier caso, nosotros estamos activando programas especiales dentro de los hospitales y utilizando todos los recursos que existen en el sistema para incrementar el número no solo de ecografías y endoscopias, sino de otro tipo de pruebas que también tienen o acumulan de alguna manera un número importante de personas esperando, ¿no? Hola, Eli. Hola, ¿qué tal, Nacho? Muy bien. Este es el hospital privado al que viniste a hacerte una prueba porque tardaba muchísimo en la pública. ¿Cuál fue exactamente tu caso? Me tenían que mandar a hacer una resonancia y tardaban 1 año en darme la cita para dármela. Con el dolor que tenía inmenso, era incapaz de esperar tanto tiempo. Y en comparación con ese tiempo que te daban en la pública, ¿cuánto tardaron en darte cita cuando llamaste a la privada? Pues exactamente 3 días. ¿Alguna vez has pensado en las consecuencias que podría haber tenido el hecho de que hubieras esperado ese año hacerte la prueba por la pública? Sí, sí me lo he planteado y lo he pensado muchas veces. Si yo, que siempre he sido de las de, bueno, hay mucha gente, hay que esperar, directamente entro ya a quirófano, a que me pongan una prótesis. Yo creo que la relación futura entre la sanidad pública y la sanidad privada debe ser, como lo ha venido siendo, de hecho, en los últimos años, una relación complementaria. En Canarias yo creo que el régimen de conciertos ha funcionado relativamente bien. La sanidad pública debe entender que la sanidad privada está ahí para echar una mano en lo que requiera y, por supuesto, con el orden legal establecido, que nosotros también defendemos, de que se regularice la situación. Canarias ha registrado un incremento anual del 7% en el número de personas con seguro privado. En los últimos 15 años, los ingresos de las empresas del sector crecieron un 80%. El efecto de la pandemia pues, está provocando un atractivo indudable de este seguro. Por el proceso en la gestión pues hace que tengamos la sanidad privada determinados atractivos como la libertad de elección, indudablemente, y también una posibilidad más rápida de tener acceso a medios de diagnóstico, a consultas de nuestros especialistas. La previsión que tenemos es continuar con un crecimiento similar a la de los últimos años. Beatriz González, profesora de Economía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cómo podemos reforzar nuestro sistema público de salud? Actuando en diferentes frentes. En el frente político, por supuesto, a través de mayor financiación, pero también a nivel de mesogestión, permitiendo que los centros públicos tengan más herramientas de gestión, sobre todo de recursos humanos y de compras y suministro. ¿Por qué hay tantas familias que se están viendo obligadas a hacerse un seguro privado? El principal problema ahora mismo es el de la huida hacia la privada de quien puede pagárselo, porque las listas de espera en la sanidad pública son excesivamente largas. Y esto es una desigualdad clara y una discriminación por renta. ¿Cómo se podrían reducir las listas de espera? Más financiación para la sanidad, obviamente, pero también el conseguir mejorar la eficiencia, digamos, del funcionamiento de los centros públicos. El papel de la sanidad privada como complemento de la sanidad pública a través de conciertos es algo que seguirá existiendo
y que de alguna manera, digamos, requiere un control por parte del sector público importante, unas reglas del juego claras, etcétera. La protección de la salud es un derecho. Nos garantiza recibir una asistencia pública, universal y gratuita. Pero los tiempos de espera lastran el sistema. Acabar con esa demora hará que la sanidad sea más robusta y que el derecho constitucional a unas prestaciones vitales pueda ser pleno. Bueno, pues ya lo han visto, listas de espera para una operación quirúrgica, para que nos reciba un especialista y también para las pruebas diagnósticas. De todo ello, vamos a hablar ahora con tres personas, con Ana Darias, que es subdirectora médica de atención primaria en la isla de Tenerife. Buenas noches, Ana, bienvenida. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar también con Levi Cabrera, que es el secretario general del Sindicato Médico en Tenerife. Levi, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Y con Ignacio López, que es director del área de salud de Tenerife. Buenas noches, bienvenido, Ignacio. Sí quiero dejar claro en todo momento que tanto en las intervenciones quirúrgicas como la atención de un especialista y las pruebas diagnósticas consideradas urgentes, así como los casos oncológicos, se atienden sin ninguna demora. Cuando hablamos de la lista de espera, nos olvidamos de estos tres aspectos que sí son casos que se atienden sin demora en la sanidad pública canaria. Aclarado todo eso, sí hay que decir que unos 27.000 canarios aproximadamente esperan para someterse a una intervención quirúrgica. En los últimos 6 meses, el número de personas que engrosan las listas ha crecido un 12%, aunque la demora ha descendido un 16%. Se ha pasado de 133 días a 126. Ignacio López, ¿son buenos datos estos o son malos datos? Datos manifiestamente mejorables, pero la realidad es que, como has comentado, la demora media, el tiempo que están esperando esos pacientes se ha reducido. A mí me da más igual el número de pacientes que están en lista de espera, lo que me importa es cuánto tienen que esperar, ¿no? Y ese dato sí se ha reducido e incluso estamos mejorando en la mayor parte de los datos prepandemia, porque no hay que olvidar que el COVID-19 ha supuesto una locura dentro una alteración completa del sistema, ¿no? Del sistema sanitario. Y entonces el objetivo primero era recuperar los datos previos a la pandemia, los de diciembre del 2019, y a partir de ese momento pues seguir mejorando. Se ha puesto el plan Aborda por parte del Servicio Canario de Salud. Por primera vez, yo creo que con un presupuesto de 200 millones puestos expresamente y claramente para este plan, y bueno, pues hay que dejarlo andar unos meses porque esperamos desde luego que tenga buenos resultados. Le iba a preguntar precisamente por el plan Aborda, que pretende reducir, Ana, las listas de espera en un 30%, que situar las demoras por debajo de los 90 días. ¿Es conseguible ese objetivo? Yo creo que sí es conseguible, pero cuando se ha puesto el plan es porque bueno, pues se baraja que eso sea posible. Lo que dice Ignacio es cierto, hay que esperar, ¿no? La pandemia ha puesto un tropezón ahí en el camino y hay que esperar. Habrá que ver de qué patología estamos hablando, pero bueno, como hemos dicho, esa patología oncológica y urgente está fuera de ahí. Toda esa patología traumatológica, oftalmológica, que es la que llena esa lista, y ver un poco, ¿no? Hay que priorizar siempre, ¿no? Hay que ver qué tipos de patología y qué repercusión tiene esa patología en el enfermo, que es muy importante, ¿no? No es lo mismo operar una rodilla en una persona de 75 años que no camina ya, que operar una rodilla en un chico de 40 que tiene una vida laboral activa, ¿no? Yo creo que hay un poco hay que jugar ahí con esa parte de la priorización y atender no solo a las características de la lista, sino a las características de las personas que están en la lista e individual, ¿no? de cada Pero está pasando también que por culpa de la pandemia y por la situación que se ha generado, incluso nos han informado de posibles alteraciones de urgencia que no se pueden atender adecuadamente, por ejemplo en traumatología, por falta de quirófano. Es decir, nos estamos viendo desbordados por la situación de la pandemia hasta tal extremo que incluso peligra a veces el que se puedan atender adecuadamente urgencias que, como estamos diciendo, se han priorizado siempre, y durante la pandemia y en cualquier otra situación, los temas oncológicos, la cirugía urgente, siempre la accesibilidad
se prima para que estos temas se puedan atender y resolver adecuadamente. Pero incluso en determinadas situaciones estamos actualmente teniendo problemas con falta de quirófanos para atender urgencias traumatológicas en determinados hospitales. La rebaja que se ha dado hasta ahora, Levi Cabrera, de este tiempo medio se atribuye al plan de reorganización impulsado desde febrero por la Consejería de Sanidad con el plan Aborda. ¿Es así? Sí, el tema de las programadas y del esfuerzo que se ha hecho para aumentar la actividad ha conseguido estos resultados que estamos comentando. Pero la realidad también nos lleva a lo que estoy diciendo, que la falta de recursos muchas veces de quirófanos, en determinadas especialidades que no se disponen de lo suficiente, el gran problema que venimos arrastrando desde el siglo pasado de la deficiencia de camas sociosanitarias, seguimos teniendo ocupación por enfermos que ya tienen alta administrativa en hospitales de agudos. ¿Qué es lo que falla en la sanidad canaria? ¿Falta de médicos, falta de presupuesto, le pregunto a los tres, o falta de una mejor gestión? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Cuál de esas no patas tenemos falla? los recursos suficientes para la población que estamos atendiendo. Esto viene desde el siglo pasado. Desde que la población canaria experimentó el aumento a principios de siglo de llegar a los 2 millones de habitantes, la organización y recursos sanitarios y humanos que tenemos se ha quedado por debajo de ¿Faltan médicos? Sí, faltan médicos y faltan infraestructura. Teníamos que tener más centros de salud, más hospitales, más médicos, menos cupos en los médicos de familia y los pediatras de atención primaria, en determinados servicios hospitalarios más disponibilidad de estructura, tanto ¿Coinciden ustedes con el secretario general del sindicato médico? Bueno, que sí es una parte, ¿no?, de estructura, de estructura física y de estructura de personal, y también falta coordinación. Yo creo que un error que también es histórico en el sistema es la falta de coordinación entre primaria y hospitalaria y el giro del paciente en el sistema. Tú tienes un paciente en una consulta de atención primaria, ese paciente tú tienes una sospecha diagnóstica y primaria tiene una limitación a la hora de pedir pruebas diagnósticas. Una mayor apertura de la cartera de pruebas diagnósticas podría ser que tuviera un diagnóstico mucho antes, con lo cual yo ya derivo directamente con una sospecha diagnóstica. Llega el especialista, volvemos a pedir más pruebas, con lo tanto volvemos a demorar y luego añadimos el tiempo, eso. Es decir, hay una falta de correlación temporal y de colaboración entre ambas, entre atención primaria y atención especializada, que pone otro tope al sistema, y creo que también eso es un error que debemos de corregir y que se une a la falta de personal, a la falta de estructura. Pero de todas maneras, en la planificación, según la legislación que tenemos, por la población que hay, pues cada 250.000 habitantes debe haber un hospital terciario. Y los centros de salud correspondientes, que pueden estar entre 15 y 20, según la zona y la dispersión que hay en la zona de la que estamos hablando. Con lo cual, el tema en Tenerife, que tenemos casi 1 millón de habitantes, deberíamos tener hasta 4 hospitales terciarios, según la legislación. 4 hospitales comarcales. 4 hospitales comarcales. 4 hospitales comarcales. 2 terciarios y 2 comarcales. En general, para saber lo que va a haber finalmente. Pero que teníamos que tenerlos desde el siglo pasado. Ignacio, un matiz y nos vamos a ir con un asunto. ¿Qué querías decir? No, quería comentar que el tema de las listas de espera, para empezar, no es un problema canario, desde luego. Es un problema de todo el Estado y de todos los servicios lo vamos a ver. públicos. Es que les voy a pedir, fíjense, que un segundito, porque para saber si las cifras son altas, son bajas, lo mejor son las comparaciones. Y lo que vamos a hacer ahora mismo es dirigir la mirada precisamente hacia cuál es la situación de la sanidad en Canarias en relación con el resto de España. No se los voy a explicar yo, se los va a explicar Laura de Pablo. Laura, tienes los datos. Efectivamente, Miguel Ángel. ¿Existen diferencias en los servicios sanitarios entre las diferentes comunidades autónomas? Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública así lo aseguran en su informe anual sobre la situación en nuestro país. En él se hace una comparación entre los distintos territorios que señala qué comunidades ofrecen mejores servicios sanitarios, partiendo de datos obtenidos entre los años 2019 y 2021. Para ello se tienen en cuenta parámetros como el gasto per cápita en sanidad, las camas y los profesionales disponibles por cada 1.000 habitantes. También el gasto farmacéutico, el grado de privatización sanitaria o la situación de las listas de espera. Y con estos datos se clasifica a las comunidades autónomas en 4 grupos. En el primero, y con los mejores servicios sanitarios de España, se encontrarían las comunidades del País Vasco, Navarra, Asturias y La Rioja. Con servicios sanitarios regulares estarían estas otras: Aragón, Castilla y León,
Extremadura, Galicia y Castilla-La Mancha. Las autonomías con servicios sanitarios deficientes serían Cantabria, Baleares, Cataluña y la Comunidad de Madrid. Y las que tienen peores servicios sanitarios son precisamente Canarias, Valencia, Andalucía y la región de Murcia. Canarias ocupa los últimos puestos de este ranking, aunque hemos mejorado posiciones, ya que en los 3 informes anteriores elaborados precisamente por esta federación, éramos la comunidad con la peor sanidad de España. Pero ¿por qué seguimos en el vagón de cola? Se lo hemos preguntado a Marciano Sánchez, médico y portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Habría que bajar mucho las listas de espera. Canarias ha estado siempre en las primeras posiciones, es decir, en cuanto a listas de espera, las que más demora tenía. Canarias también tiene un porcentaje muy elevado, es de las comunidades que más dinero dedica a conciertos y también de las comunidades en que hay un mayor número de consultas en atención especializada en el sector privado. Llama la atención que las comunidades que ocupan los peores puestos son también las peor financiadas por el Estado, un déficit que Canarias ha sufrido históricamente, aunque ha remontado su posición en los últimos años. ¿Es esta la causa principal que explica estas diferencias entre territorios? Esto nos contaba Marciano Sánchez. Pues yo no sé si es la principal causa, pero desde luego es una causa importante, ¿no? Sí, las comunidades autónomas que dedican más dinero a la sanidad tienen mejor situación que aquellas comunidades autónomas que dedican menos dinero a la sanidad. Y yo creo que esto es un tema que depende fundamentalmente de los gobiernos autonómicos, ¿no? Porque, como saben, el dinero que reciben las autonomías es un dinero que se destina en bloque para todas las transferencias asumidas y es cada comunidad autónoma la que decide cuánto posiciona a sanidad, a educación o a lo que sea, ¿no? Como ven, la sanidad en Canarias sigue siendo una asignatura pendiente. Miguel Ángel. Bueno, pues buscábamos la comparación, gracias Laura, porque son datos muy clarificadores. Hablabas, Ignacio, después de 3 años seguidos como la comunidad autónoma con peores servicios sanitarios de todo el país, Canarias, bueno, por lo menos ha conseguido abandonar el farolillo rojo en ese informe que elabora anualmente la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Menos de una piedra. No es la situación óptima, ha mejorado, pero vamos mejorando. Pero hoy que estamos hablando de listas de espera, con los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, hay 11 comunidades con más lista de espera quirúrgica que Canarias, por ejemplo. Bueno, ya no estamos el cuarto por la cola, hay 11 peor que nosotros. Hay 8 con una demora media superior a Canarias. Bueno, pues la situación, yo creo, y hemos estado durante muchos años siempre en los últimos puestos. Y yo creo que la situación va evolucionando y va cambiando a mejor, que hay muchísimo que hacer, si estamos todos de acuerdo, y que hay que seguir trabajando en este tema, por supuesto, pero... Nuestra compañera nos daba unos datos que son llamativos. Canarias continúa en el vagón de cola junto a Valencia, Andalucía, Murcia, que presentan las puntuaciones más bajas en el estudio que mide aspectos como la financiación sanitaria, el gasto farmacéutico, el nivel de privatización, las listas de espera o la valoración ciudadana. Son parámetros de peso, parámetros importantes, Levi. Sí, yo sobre todo miro el tema de los recursos humanos y cómo se trata el personal. En Canarias es una de las autonomías donde la temporalidad está en índice insoportable. Somos la que peor ha gestionado lo que son las ofertas de empleo para dar estabilidad a los profesionales. Se nos van de aquí a otras comunidades y a otros países. Las retribuciones, en comparación, yo siempre quiero compararme con alguien parecido, ¿no? Y que esté mejor. En habitantes estamos similares al País Vasco. Las diferencias con el País Vasco son brutales. Sí, uno está en la cabeza y otro está en la cola. Estamos hablando desde el punto de vista del personal, desde el punto de vista retributivo, desde el punto de vista de las condiciones laborales, un médico en el País Vasco está tanto en atención primaria como en hospitales muchísimo mejor, más satisfecho, más contento con el trabajo que en Canarias. Aquí las retribuciones están por debajo del resto de España. Tenemos una reclamación ahora pendiente que se la estamos planteando al director del Servicio Canario de Salud, que la indemnización por residencia desde el año 92 no se revisa. Somos el territorio más alejado del continente, estamos fragmentados, Europa nos considera ultraperificidad y Ceuta y Melilla cobran 934 euros mensuales por indemnización por residencia,
más 50 euros más por cada trienio que tenga el trabajador. Y en Canarias estamos cobrando 185 en las islas mayores y 584 en las islas menores. Queremos que se pague como Ceuta y Melilla, como mínimo. A ver, eso pasa en la sanidad, pero pasa en el resto de la sociedad, porque Canarias tiene los salarios más bajos de todo el país, no solo en la sanidad, sino en el resto de... A mí me toca defender la parte que... No sé si la porcentaje, pero digo, para situarlo todo en contexto, y digo que para el resto... La indemnización por residencia afectaría a todos los trabajadores. Eso hay que ponerlo en marcha porque Canarias no puede seguir a la cola en retribuciones con el resto de España. Has tocado, Levi, un tema importante. Me gustaría preguntárselo a Ana. La descentralización, Ana, y el traspaso de competencias en materia de sanidad a las comunidades ha acarreado un aumento de las desigualdades entre regiones. Pues probablemente, a ver, haya contribuido. Yo creo que son muchas cosas y evidentemente si tienes menos dinero para invertir y tienes que gestionar de una manera. Más además, creo, con una población cada vez más envejecida que consume recursos y que no está ajustado el gasto sanitario a la realidad, ya independientemente de las listas quirúrgicas. Tenemos una sanidad a la que tenemos que acoplarnos adecuadamente y ver realmente cómo aplicar el gasto sanitario. Y eso se suma a que si tenemos una población más envejecida, tenemos una población potencialmente con más patologías, obviamente, y con una población probablemente requiera más intervención quirúrgica, más pruebas diagnósticas, más intervenciones. Y eso no está ajustado, y eso no va conforme. Y eso lo seguimos arrastrando de años que si no nos damos cuenta y no trabajamos en esa línea, obviamente vamos avanzando, estoy de acuerdo, queda mucho por avanzar, pero tenemos que mirar con luces largas y no con luces a corto o medio. Y paralelamente no se puede intervenir. Y obviamente motivar al personal. Obviamente trabajamos todos por dinero, pero hay otra parte que es la motivación profesional, ¿no? Lo que te empuja. Yo creo que los sanitarios trabajamos por pasión a la sanidad, pero necesitamos estar motivados, no solo con dinero, que sí, que también, obviamente, porque si en el País Vasco cobran más, me voy a ir a trabajar al País Vasco, pero con otro tipo de motivación, que las cosas funcionen, que yo pueda pedir pruebas en tiempo, laborales, que pueda tener contento al final a mi paciente. Claro, lo que le interesa al sanitario es que el paciente esté bien cuidado. No piense el ciudadano que es que no, sí. Claro que me interesa, mi mayor pasión es que el ciudadano, su estado de salud sea el mejor posible, pero para eso necesito que nos cuiden, que nos motiven y que nos... Le pregunto a Ignacio, porque Levi decía antes, me gusta compararme con territorios que son similares al nuestro. 2 millones de habitantes. 2 millones de habitantes del País Vasco, pero claro, hay otra diferencia. ¿Cuánto dinero le dan hay otra diferencia. Retomo la pregunta que hacía Laura de Pablo hace un instante, que decía, oye, llama la atención que las comunidades que ocupan los peores puestos son también las peor financiadas por parte del Estado. No es el caso del País Vasco en la relación con Canarias, que es con lo que estabas comparando. Ese déficit es histórico, Ignacio, en Canarias, aunque se han remontado posiciones en los últimos años. ¿Es esta la causa principal que explica la diferencia entre los territorios, la financiación que recibimos por parte del Estado? Que sanidad no se puede abstraer de la situación general de una comunidad autónoma. Y hay comunidades autónomas mejor financiadas, con una financiación especial, como es el País Vasco. ¿Ustedes han visto las carreteras del País Vasco? Sí, por eso decía que es comparable el Levi en una parte, pero la financiación no es la misma. Es difícil pensar que en sanidad vayamos a ser muy diferentes que en el resto de todos los otros ámbitos. De todos los ámbitos de la economía de una comunidad, ¿no? Pero sí hay una relación directa, es lo que te preguntaba, Ignacio. Sí hay una relación directa entre la financiación que se recibe del Estado y la calidad de los servicios asistenciales. Evidentemente, pero no es el único factor. Hay un grave problema que lo estábamos comentando antes de empezar con los recursos humanos. No hay profesionales, no hay especialistas en el mercado laboral español, ni para nosotros ni para el resto de las comunidades autónomas, ni especialistas, ni en enfermería. Lo que pasa es que vas a Alemania y si hay especialistas, si hay españoles trabajando entonces claro, tendremos que retener el talento Vamos aquí. A ver. El sistema sanitario español es probablemente uno de los más eficientes de Europa, precisamente por una baja retribución de los profesionales. Por el sacrificio de los profesionales. Gracias al sacrificio de los profesionales y su dedicación, probablemente la atención sanitaria en ese aspecto unas mejor. Retribuciones acordes también, tampoco se puede abstraer al resto de la población. Hay una pregunta que seguro que se hace mucha gente. ¿Hay necesidad de potenciar la colaboración público-privada en el ámbito asistencial, aumentando los conciertos con la sanidad privada, o ese no es el camino? Nosotros siempre hemos sido partidarios de que hay que tener la pública con la máxima eficiencia
Para eso tienes que meterle financiación, darle recursos y explotar toda la actividad que se puede hacer desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas en los hospitales y en los centros de salud. En los centros de salud, desde hace tiempo, esa actividad se desarrolla desde el siglo pasado, desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Pero mejoraría mejoraría la situación potenciando esa relación sanidad pública, sanidad privada, en la justa medida que puede complementar a lo que en la pública en determinados momentos tenga deficitario. Aquí, Ana. Sí, yo totalmente de acuerdo. En la justa medida en la que pueda complementar sin sustituir una sanidad pública eficiente. Una sanidad pública eficiente apoyada con la privada puede ser, obviamente, pero siempre y cuando la sanidad pública esté suficientemente ornamentada y... Estamos hablando de ejemplos que comentábamos fuera también, de llegar a situaciones en que se puedan utilizar quirófanos de la privada porque nuestros médicos, los quirúrgicos en este caso, no tienen quirófanos suficientes para la actividad que pueden hacer. Fíjate, es un ejemplo. A mí es que me llama la atención que hay cerca de un 20% de la población que paga de su bolsillo un seguro de salud privado para tener una alternativa a la cobertura sanitaria pública. La justificación de eso es a veces los problemas de accesibilidad. Que una persona quiere ir a determinado especialista porque tiene un problema de salud concreto y en la sanidad pública tiene problemas de acceso. Entonces, ¿cuál es la salida? Me hago un seguro privado a ver si por allí me ven antes o me voy a un médico privado. Muchas veces cuando después hay circunstancias más graves acaban acudiendo a la pública. Sí, está Lo claro que sí es cierto pública... es que el crecimiento en las infraestructuras del sistema sanitario público suele ser a medio plazo, nunca son a corto plazo, el crear un hospital nuevo, el completar los hospitales del norte y del sur. Ojalá no hiciera falta el recurrir a la sanidad privada, pero mientras eso se hace posible, yo creo que es obligado que aprovechemos todos los recursos disponibles. Me da mucha pena porque tenemos que dejar aquí el debate. No, y después iba a decir que otra cosa es que las intervenciones tienen que ser simultáneas y paralelas en los diferentes frentes. Es decir, el que se hagan los planes que han comentado para las listas de espera, si no se invierte y se decide apostar de manera contundente por tener una buena atención primaria, donde se traten bien todos los problemas que generan las enfermedades que al final van a hacer que alguien necesita una intervención quirúrgica. Y si se interviene bien en lo que es promoción, prevención de la enfermedad, las actividades que se desarrollan en atención primaria, tratamiento correcto de todos los factores de riesgo y las enfermedades más prevalentes, hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, obesidad, todo eso, si se interviene bien, al final, a medio y largo plazo, necesitaremos menos intervenciones, porque tenemos que hacer menos trasplantes de riñón, menos prótesis de cadera, por ejemplo. Está claro que ese tema lo vamos a tener que seguir abordando el próximo... Hay que intervenir de manera simultánea en todos los frentes. Sí, exactamente. Simultánea totalmente. y global, sí. Y evidentemente, y olvidarnos que el centro del sistema es el paciente. El paciente siempre. Y hay que buscar la mejor manera de tratar al paciente sin que gire alrededor del sistema, sino el sistema girando alrededor del paciente. Lo tenemos que dejar aquí, Ana Darias, su directora de atención primaria en Tenerife. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Levi Cabrera, secretario general del Sindicato Médico de Tenerife. Ignacio López, director del área de salud. Volveremos a hablar de este asunto porque sin duda es apasionante, le preocupa a muchísimos ciudadanos, pero hoy lo tenemos que cerrar aquí porque esa erupción nos sigue... Y es buenísimo que estemos otra vez hablando de listas. Que estemos hablando de esto y no estemos hablando de la COVID-19. Vamos a cerrar aquí, como digo, el debate sanitario para hacer una breve pausa publicitaria. A la vuelta vamos a regresar a la isla de La Palma para seguir la evolución de la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Por cierto, un volcán que está teniendo en los últimos minutos una actividad bastante intensa. Además, les vamos a ofrecer un reportaje en el que recopilamos los momentos más impactantes que nos ha dejado el volcán en estos 33 días de erupción. No se vayan, que regresamos enseguida. ...23:48 de este 21 de octubre... ...33er día de la erupción de ese volcán de Cumbre Vieja que están viendo... ...con señal en directo de las cámaras de televisión canarias. Fíjense esas bocas abiertas en Cumbre Vieja... ...como están expulsando piroclastos... ...como
se mantiene esa intensidad, dos bocas principales que se está viendo que están expulsando lava hacia gases y, David, todo tipo de material a la atmósfera. Sí, la incandescencia de noche es lo que nos hace ver, ¿no?, como más intensa la erupción, pero como comentas perfectamente, piroclastos, cenizas, gas y la colada de lava efusiva que es la que más nos preocupa. ¿Podríamos decir que el volcán tiene más actividad ahora que en otros momentos o no? ¿O esto simplemente va y viene y es un proceso absolutamente? Son pulsos. Dentro de la erupción estromboliana estos pulsos energéticos son habituales y también el efecto nocturno de ese color y la incandescencia es lo que nos hace también pensar que de noche se pone un poquito peor que durante el día. Bueno, pues esa es la imagen en directo a esta hora de la noche, 12 menos 10, de la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Desde el pasado 19 de septiembre, La Palma vive en una pesadilla continua en la que lamentablemente todavía no se vislumbra el final. Hoy se cumplen, como digo, 33 días de una erupción que ha dejado y dejará una profunda huella en el conjunto de nuestra sociedad. Este que van a ver es el repaso de estas últimas 5 semanas. Cada año se contabilizan más de 1 millón de terremotos en el planeta, algunos tan pequeños que solo son registrados por algunos instrumentos. Solo en los últimos 100 años, los terremotos se han cobrado la vida de más de 1 millón de personas. Los huracanes, los ciclones y las tormentas tropicales también son particularmente letales y llevan causando devastación desde tiempos inmemoriales. Aunque se trata de desastres naturales interiorizados por la población, es decir, éramos conscientes de que podían ocurrir en cualquier momento. Pero no teníamos la misma percepción respecto a los volcanes, a pesar de que están íntimamente ligados a nuestra historia. Así fue como esta última catástrofe nos lo ha recordado. Anualmente, entre 50 y 60 volcanes entran en erupción en nuestro planeta. Solo en Canarias, desde el siglo XV, se han registrado 20 erupciones volcánicas, de las que 8 han surgido en la isla de La Palma. Esta última empezó a avisar el pasado 11 de septiembre. Ese día se intensifica la actividad sísmica en la Isla Bonita. Desde hacía 4 años, el Instituto Geográfico Nacional venía detectando sismicidad a unos 25-35 kilómetros de profundidad. En octubre de 2017 registramos un enjambre sísmico que dentro de la actividad volcánica normal de la isla pues suponía una actividad, digamos, algo anómala, ¿no? En 2020 ya registramos estos enjambres más a menudo y ya en el año 2021 seguimos con esa misma actividad anómala de la isla. El ya conocido 11 de septiembre, ¿no?, empezó a ser a menos profundidad, ya en la base de la isla, lo que indicaba claramente una intrusión de magma dentro de la isla. La Palma amanece intranquila. Los temblores van en aumento y desde la mañana se dejan sentir en los directos de los informativos. ¿Dónde? ¡Ay Dios, chicos! ¡Derrumbe! A las 3:12 de la tarde comienza la erupción. ¡Oh! ¡Directo! ¡Vamos! Es la primera vez en la historia de nuestro país que un medio de televisión emite un fenómeno de estas características en directo. Lo están viendo, tenemos imagen en directo. Acaba de producirse la erupción volcánica en la isla de La Palma. Profesionalmente supuso un hito, algo único que jamás pensé que iba a poder contar y menos que nos tocara en directo. Y luego precisamente fue un máster en directo porque fueron muchísimas horas de improvisación, sin guión y a veces incluso me pongo algún trocito del informativo de ese día para intentar comprender todo lo que pasó, algo que nunca te esperabas que iba a poder ocurrir y un reto. Ese mismo día y poco después de la erupción, la lava comienza a sepultar los esfuerzos y sueños de los habitantes de la zona. La lava arrasa con todo, incluido un embalse. Los expertos avisan de que algo similar podemos esperar cuando la lava llega al mar. Una llegada que se demorará varios días.
se derrumba parte del cono principal. La superficie cubierta de lava crece un 50% en solo 12 horas. El frente avanza en Todoque. Parece que la lava nueva ha venido muy rápido por encima y ha desencadenado pues, todo muy rápido. Nos han mandado a evacuar. La lava apenas camina. El volcán expulsa principalmente cenizas y piroclastos. Algunos científicos dudan de que la colada acabe llegando al mar. Ese mismo día se detiene la actividad de los telescopios del Roque de los Muchachos. Algunos telescopios están cerrados, sobre todo por proteger los equipos. Por ejemplo, el Gran Tecán está cerrado desde que empezó la erupción porque es un instrumento muy costoso, los espejos tienen que estar muy bien pulidos y cualquier deposición de cenizas podría causar mucho daño, rayar los espejos básicamente. En el observatorio hay otro instrumento que paró, que son los Cherenkov. Esos telescopios tienen toda la instrumentación al descubierto, no hay cúpula que los proteja. Pero ahora, con la ceniza, hay que proteger eso. Una brutal explosión produce una de las ondas expansivas más potentes del volcán en su 6º día de erupción. Todavía los científicos están valorando el origen de ellas, ¿no? La causa que las produce. A priori da la impresión que es por interacción del magma con agua que había en el subsuelo de la isla que hace liberar esa energía de forma tan violenta. Lo normal es que se comporte dentro de un patrón estromboliano, eso es lo esperable. Pero como es la primera vez que se observa un fenómeno de este tipo, pues puede haber factores nuevos que incrementen esa explosividad más allá de lo que haría un volcán estromboliano, ¿no? A las 11:05 de la mañana se produce un desprendimiento cerca del puerto de Tazacorte. Pero la lava no ha llegado al mar, sino que continúa causando estragos en Todoque. A las 5:55 de la tarde se confirma que no hay milagro y vemos una imagen que quedará para siempre en la memoria de los palmeros. La iglesia es engullida por la colada. Los vecinos están tristes, lógicamente, han perdido sus vidas en unos instantes, el patrimonio acumulado durante una vida, incluso durante varias generaciones, pero lo están viviendo con esperanza, ¿no? La mirada puesta en el futuro. La mañana del 27 de septiembre comienza con buenas noticias. Parece que el volcán ha detenido su actividad. Sin embargo, tras varias horas de reposo, vuelve a expulsar una columna de cenizas. Más tarde, también volverá la lava. Cuando hay un parón en la actividad volcánica, pueden ser debidos a varios orígenes. O porque el volcán ha descansado, ha perdido energía en el interior y entonces tiene que recargarse. Y segundo es porque se hubiera taponado en parte la fisura eruptiva en profundidad, a varios kilómetros de profundidad. En cualquier momento puede paralizar la fase eruptiva durante un tiempo, de tal manera que solamente tengamos a lo mejor emisión de gas y a lo mejor tampoco salga lava. Es decir, que se puede producir a lo largo del proceso eruptivo parones o lapsus de reposo del volcán. La colada se acelera desde la montaña de Tres Picos en Tazacorte y sepulta la carretera de la costa. A las 11 de la noche se produce uno de los momentos más temidos. Tras 10 días de erupción, la lava llega al mar. En ese momento la lava llegó y sepultó toda la vida marina y obviamente se produjo un fenómeno de mortalidad a nivel de vida marina local. Es verdad que a medio y a largo plazo se va a generar esa nueva estructura, un nuevo sustrato que va a ser, digamos, la base para los organismos sésiles, es decir, organismos que viven fijos al sustrato, como pueden ser las algas, macroalgas, invertebrados, y luego pues irán llegando peces. Desde mediodía, la colada comienza a formar un pequeño delta de lava. Se podría esperar incluso que fuera mayor. Hay unas zonas donde la lava en erupciones anteriores ha alcanzado el mar, como en esta, y ha formado fajanas incluso superiores, como la que hay en la zona de las ollas y la bombilla. Una nueva colada genera una tremenda destrucción a su paso por el polígono industrial. Al día siguiente, el volcán expulsa una roca del tamaño de una casa de 3 pisos. Se produce un desborde de la colada en el cono principal. A las 2:15 de la tarde,
el volcán expulsa un tsunami de lava. Durante la erupción, las velocidades máximas de las coladas se han registrado cercanas a los focos eruptivos, ¿no?, a las bocas de lava, y hemos medido inclusive de 1,3, 1,5 kilómetros por hora. Esa velocidad máxima se puede repetir, como hace un par de días pues estuve allí en la zona de Tacande, en la zona más cercana al foco eruptivo, y estamos hablando de velocidades por encima de 1 kilómetro por hora. Se reactiva una antigua boca eruptiva que emite cenizas y piroclastos al sureste del cono principal. Está dentro de la normalidad, dentro de un proceso stromboliano, debido a la energía del magma que tenemos de la cámara magmática, que podamos generar nuevas fisuras eruptivas alrededor de la fisura principal actual o como mucho a unos cientos de metros de la fisura actual. Se confirma el peor escenario. La lava alcanza el barrio de La Laguna ante la impotencia de los vecinos que ya habían sido evacuados. Muy preocupados y muy dolidos por toda esta situación y por ver tantos vecinos trabajadores con una vida detrás de todo esto que se la ha llevado la lava. Tras un mes de erupción, se han cumplido los peores pronósticos. Estamos ante la peor erupción que ha sufrido la isla de La Palma y el daño no ha terminado. Parece que el volcán va para largo. Todavía no hay ningún síntoma que hayamos visto que nos permita decir que está agotándose el magma. Todavía es pronto para saber ni siquiera si podremos ver esos síntomas, ¿no?, cómo los veremos. Hay varios parámetros que se están estudiando, pero no es fácil de saberlo a priori el momento en el que va a acabar, o se puede pronosticar cuándo va a acabar la erupción. La verdad es que si hace 3 meses, en mitad de la pandemia de la COVID que estábamos viviendo, nos dice que lo siguiente era una erupción de un volcán, Víctor Martín, casi que ninguno nos lo hubiéramos creído. ¿Con qué hitos se queda Víctor Martín de estos 33 días de erupción que llevamos? Bueno, esta noche hemos hablado bastante del paisaje, ¿no? Y me gustaría hablar también del paisanaje en este caso, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que yo destacaría como hito, ¿no?, es realmente descubrir La Palma en su gente, ¿no? Es decir, cómo esa tragedia nos ha descubierto parte de lo que ha sido la historia de esta isla. Porque pocas veces se dice, ¿no?, pero hay que tener en cuenta que esta isla hasta hace medio siglo era una isla muy pobre, muy pobre. Era una isla además inhóspita, con erupciones volcánicas, con vientos que destrozan a menudo los cultivos, con una isla accidentada que desde el punto de vista para la agricultura, que era una isla agraria y sigue siendo una isla agraria, era muy difícil de cultivar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la historia de La Palma, si queremos profundizar en ese espíritu de lo que es un palmero, ¿no?, tenemos que tener referencia que los palmeros, por la historia que tuvieron, bueno, la isla fue repartida, les tocó gran parte de la isla a muy pocas personas y otros tuvieron que trabajar para hacerlo, ¿no? Entonces, la isla tuvo que esperar hasta el siglo XX para poder realizar aquello que anhelaba, que era la tierra, y eso lo consiguieron a través de la migración. Y esa migración permitió convertir en La Palma de una isla inhóspita en una isla que es un vergel. ¿Vale? Entonces, pues fíjese ahora el vergel en el que se está convirtiendo el valle de Aridane. ¿Con qué hito nos quedamos? Con un poco de rapidez, si puede ser. Sí, Gustavo Pestana. A mí hay 2 hitos, es decir, uno fue cuando supera el Callejón de la Gata, el polígono industrial, porque me doy cuenta que ya no es solo va a llevarse a Todoque, sino empiezas a pensar que se va a La Laguna. Y luego un hito muy personal, que es un lugar que le tengo mucho cariño de cruzarlo mucho, que es la pérgola, que se llevó ayer en el cruce Todoque. La pérgola muy bonita de Tea, y ayer desapareció. Es un hito muy personal. Pero... David Calvo.
Para mí el hito es el carácter urbano de la erupción, sin duda. Trabajar en un entorno urbano, en las calles metido, ver las coladas de lava llegando por las calles, que te hace plantearte, no puede ser, ¿no? El carácter urbano creo que va a hacer que la vulcanología moderna se mire en el espejo y empiece a plantearse la presión demográfica que algunos volcanes activos tienen a su alrededor. Para mí ese es el principal hito, la primera gran erupción urbana de la historia de la volcanología moderna. Jaime Cuello. Para mí, ver cómo se detiene la colada en Todoque frente a la iglesia y cómo parece que se detiene hasta el tiempo, y la siguiente vez que voy por allí pues veo todo aquello sepultado por una colada de lava, una zona absolutamente devastada por la lava, y desde luego también el impacto de verla entrar en la laguna y causar los destrozos, ¿no? Yo creo que ese aspecto humano, ese aspecto urbano que está diciendo David, para mí es clave, y sobre todo ser consciente del sufrimiento que todo eso va a causa y va a causar en el futuro, ¿no? Bueno, pues esos son los hitos con los que se quedan ustedes en estos 33 primeros días de erupción. Vamos a hacer una mínima pausa para publicidad y a la vuelta vamos a ver qué es lo que puede ocurrir con el volcán en las próximas semanas. El mejor escenario y el peor escenario. No se vayan porque se lo contamos a la vuelta de publicidad. Doce horas y 8 minutos de la noche, ya viernes 22 de octubre. 33 días lleva la erupción de Cumbre Vieja en la acción. David Blanco, en estos momentos, ¿qué es lo que más preocupa de esa erupción? El tiempo que pueda durar, ¿no? Yo creo que lo que se pueda prolongar esta situación. Obviamente el tema de los gases parece que lo vamos comprendiendo, está un poco al albur de los vientos también. Las coladas son las que están generando el mayor daño y la mayor destrucción, por lo tanto yo creo que las coladas de lava van a ser función del tiempo que dure la erupción. Esa es la gran preocupación y la gran clave al final, ¿no? La gran pregunta que se hace todo el mundo. Hay dos escenarios que se plantean, lo decíamos antes de irnos a publicidad. Uno, que es que se vuelva a llenar el cono principal, se vuelve a romper, provocando que la lava salga con gran virulencia. Ese sería un primer escenario, más benévolo. Un segundo escenario, peor, es que surja algún tipo de obstrucción, que eso se tapone y que obligue al sistema, a ese magma que queda, que se está moviendo por el interior del subsuelo, a buscar otro tipo de salida y que acabe saliendo una boca por otro lado. ¿Esos son los dos escenarios posibles? Bueno, yo creo que si seguimos el patrón que ha seguido hasta ahora la erupción, lo normal es que se sigan produciendo desmantelamientos parciales del cono, que se sigan produciendo colapsos del cono y esos reboses que hemos visto hasta ahora. ¿Lo dices porque quieres que sea así no, o porque crees que realmente esa es la tendencia que va a seguir? Porque lo hemos observado sobre el terreno a lo largo de la erupción en estos 33 días. Yo creo que no hay nada que indique que va a tener un patrón diferente y sinceramente espero tener razón. Víctor. Sí, opino lo mismo también, ¿no? Yo creo que las erupciones en Canarias siguen patrones determinados. Sería una innovación, por decirlo de alguna manera, que cambiase, ¿no? Entonces yo creo que lo que esperamos todos es que efectivamente ese tema del tiempo no se alargue en demasía. Y ¿Descartamos entonces que puede haber una nueva boca eruptiva en otro lado? No, yo no digo descartar, no, porque nadie lo sabe, ni el vulcanólogo más experto del mundo nos podrá hablar sobre ese tema, es decir, eso es imposible, ¿no? Simplemente que estamos buscando regularidades, de las erupciones en Canarias y esas regularidades nos indican que eso es bastante poco probable, pero es poco probable. Lo normal es que se siga concentrando la actividad donde lo está haciendo hasta ahora y que ahí culmine, ¿no? ¿Y es posible saber, Gustavo, cuánto material queda del volcán que queda por salir o que queda en los reservorios? Yo sé que no tiene nadie una bola de cristal, pero no. ¿Es posible con cálculos matemáticos saber en función de la cantidad de lava que se ha ido expulsando en este tiempo? Literalmente estamos, por lo que parece, lo comentan los expertos, que está viniendo el material directamente de debajo de la corteza, directamente del manto, de bastante profundidad. El planeta es muy grande. Es verdad que buena parte no va a salir, pero no lo podemos saber. La esperanza es que pierda todo el gas posible, es decir, mi esperanza es que como está alargando mucho, acabe antes de tener ese gas para que la erupción termine lo antes posible, porque, o que se quede como mucho de manera
explosiva, es decir, y las coladas no sigan bajando, porque el drama de la erupción son las coladas, más que la parte del cono. Hay dos temas, le quería preguntar también a David Blanco por esto, y hay un tema que me gustaría aclarar. Antes hablábamos de la sismicidad y estaba diciendo yo que se había dicho esta mañana que se pueden prever movimientos sísmicos de 6 grados de magnitud. No es de magnitud, es de intensidad. Sí. ¿Qué diferencia hay entre un terremoto de 6 grados de magnitud, David, y de 6 grados de intensidad? Bueno, para que la gente se haga una idea, un terremoto de magnitud 6 sería prácticamente tener 40 y a la vez de magnitud 4,8, que es la máxima magnitud que hemos tenido. Es decir, que la liberación de energía sería un tema muy serio. Yo entiendo que evidentemente el informe de hoy del PEOLCA se refería a intensidad. La intensidad, repito, es la percepción del terremoto y puede pues que algún plato, algún objeto de la casa que esté mal fijado pueda caerse de una estantería, algún libro, etcétera, en ese tipo de intensidad. Magnitud 6, yo creo que estamos lejos de ese escenario, afortunadamente, y que evidentemente el PEOLCA se refería a intensidad. De todos los terremotos que ha habido hasta el momento, el de mayor magnitud ha sido de 4,8 y además localizado a una profundidad aproximada de unos 35, 38 kilómetros. Sí. Antes de marcharnos, me gustaría preguntarles por otro dato, que ese sí lo dio el Instituto Geográfico Nacional de una manera clara, de una manera diáfana, y es la cantidad de dióxido de azufre que se está expulsando a la atmósfera. Se hablaba de que, bueno, mientras haya cantidades altas, la erupción no va a cesar, pero comenzamos la semana con 17.000 toneladas de dióxido de azufre lanzadas. Antes de ayer estábamos en 7.000 toneladas y esta mañana estábamos en 2.000 toneladas de dióxido de azufre. ¿Eso quiere decir que está remitiendo la erupción? Bueno, aquí sí que debemos aclarar un poco que las medidas de dióxido de azufre sabemos, desde Involcán sabemos perfectamente que están subestimadas. Es muy difícil desde una posición terrestre, con todas las dificultades que hay ya por las coladas de lava, coger perfectamente la medida, un poco intentando ser lo más sintético posible, lo más rápido posible. Nosotros lo que hacemos es pasar por debajo de ese penacho de gases con un equipo que lo que intercepta es esa columna y mide la cantidad de dióxido de azufre que emite. Si la pluma está muy dispersa, si el penacho está muy disperso, no somos capaces de cogerla entera porque las coladas de lava nos impiden el paso. Eso también se ve desde el espacio. El satélite Tropomi, que es el que nos apoyamos también para las medidas, sigue dando valores elevados. Por eso decimos que nuestras medidas en tierra están subestimadas. Muy probablemente estas 2.500 toneladas de ayer sea un valor subestimado porque el viento no fue favorable, porque iba por encima de las coladas y no podemos pasar. En cualquier caso, estamos hablando de que para que se pueda prever un cese de la actividad, estamos hablando por debajo de 100 toneladas, es lo que decía el IGN. O sea que puede quedar erupción para rato, estamos todavía muy lejos de esos parámetros. No nos queda tiempo para más. Yo solo quiero darle las gracias a Víctor Martín, geógrafo, por habernos acompañado esta noche, por haber estado en Fuera de Plano, en este Fuera de Plano especial otra vez del volcán. También a Jaime Coello, de la Fundación Teleforo Bravo. Gracias a Jaime por habernos acompañado. David Calvo de Involcán, gracias por haber estado con nosotros. Gustavo Pestana, un auténtico placer haberlo tenido otra vez en esta mesa. Nosotros nos marchamos. Saben que tenemos Fuera de Plano especial otra vez el sábado, será sobre las 4 de la tarde aproximadamente, y que tendremos puesta la mirada en la isla de La Palma siguiendo esta erupción, porque no parece desde luego que de aquí al sábado no solo vaya a terminar, sino que vamos a tener por delante unas cuantas semanas más, sino meses. Ojalá nos equivoquemos y ojalá no sea así. Gracias por su compañía y que tengan ustedes un muy feliz descanso. Buenas noches.